Según una anécdota repetida desde el siglo XVI, cuando se descubrió el muro del altar de la Capilla Sixtina el 31 de octubre de 1541, el Papa Pablo III cayó de rodillas y pidió a Dios que no le tomara en cuenta sus propios pecados el día del juicio. No sabemos si ocurrió exactamente así, pero la historia se repite desde hace casi 500 años, y eso ya dice algo sobre el efecto que produjo esta pared en quien la miraba de frente por primera vez. Miren la escena completa. Un Cristo sin barba, con el cuerpo de un atleta, casi un dios antiguo, levanta el brazo derecho en un gesto que parte a la humanidad en dos mitades. Alrededor de él giran más de 300 figuras musculosas, atrapadas entre el pánico y una especie de éxtasis. A primera vista todo parece un triunfo, la ira divina ejecutada con la fuerza de un escultor que también sabía pintar. Pero hay un hombre, casi invisible entre la multitud, que sostiene algo extraño en la mano izquierda. No es un objeto cualquiera, es una piel humana, vacía, suspendida sobre el abismo del infierno. Y si te acercas lo suficiente, si dejas de mirar el cuerpo del santo y observas solo esa piel, notas algo que la mayoría de los visitantes de la capilla nunca llega a distinguir a simple vista. Ese rostro deformado, esa nariz quebrada, esos rizos, pertenecen a Miguel Ángel. Ya sabemos de quién es ese rostro. Lo que todavía no sabemos es por qué Miguel Ángel eligió dejarlo precisamente ahí, sin cuerpo, sin huesos, suspendido entre Cristo y el infierno. Para entender esa decisión, primero hay que reconstruir al hombre que subió solo a un andamio a los 61 años. En 1534, Miguel Ángel abandonó Florencia para siempre, huyendo de la familia Medici, y se instaló en Roma. Apenas 2 años después, aceptó pintar el muro del altar de la Sixtina. La primera contradicción aparece antes de que tocara la pared. La muerte de Clemente VII, el papa que había encargado la obra, parecía liberarlo del compromiso. Miguel Ángel creyó que por fin podría volver a la tumba de Julio II, el proyecto que llevaba 30 años prometiendo y posponiendo. Pablo III decidió lo contrario, renovó el encargo de la Sixtina y dejó claro que la tumba tendría que esperar otra vez. 9 años antes de que Miguel Ángel subiera a ese andamio, en 1527, las tropas del emperador Carlos V, muchas de ellas luteranas, saquearon Roma sin piedad. Sacerdotes torturados, templos profanados, el propio Clemente VII escondido durante meses en el castillo de Sant'Angelo. La ciudad entera interpretó aquello como un castigo divino por la corrupción de la iglesia. La armonía perfecta del techo de la Sixtina, pintado por el mismo Miguel Ángel décadas antes, pertenecía a otro mundo, uno que ya no existía. Lo que vino después fue miedo, cuerpos deformados y la sensación de que nadie estaba a salvo, ni siquiera un papa. Miguel Ángel llevó ese miedo al cuerpo mismo del trabajo. Durante más de 5 años, entre 1536 y 1541, subió casi todos los días a un andamio inclinado que él mismo tuvo que diseñar, anclado en agujeros abiertos en la propia pared para no dañar las figuras que ya había pintado en el techo 20 años antes. Trabajó, según los testimonios de quienes lo visitaron, prácticamente solo. La superficie completa quedó dividida en 456 giornate, las secciones de yeso fresco que un pintor al fresco debe cubrir en una sola jornada antes de que el material se seque. Cada unión visible entre una giornata y la siguiente es, literalmente, la marca de un día distinto de la vida de un hombre que envejecía frente a esa pared. El cuerpo de las figuras también carga ese peso. Los torsos son desproporcionadamente anchos, las cabezas pequeñas, los músculos exagerados hasta rozar lo monstruoso. Miguel Ángel no estaba tratando de copiar la anatomía real, buscaba algo que él mismo llamaba terribilità, una fuerza que resulta a la vez admirable y aterradora, necesaria para que un cuerpo humano pudiera vencer, aunque fuera solo en la pintura, el peso de la gravedad y el peso de la muerte. En esos años Miguel Ángel empezó a desconfiar de algo que había sostenido toda su vida, que la belleza, la fama o incluso el arte pudieran protegerlo frente a la muerte. Se movía entonces en el entorno de los Spirituali, una red de católicos reformistas vinculada a Vittoria Colonna y al cardenal Reginald Pole. Algunos de ellos defendían una idea explosiva para la Roma de aquellos años, que la justificación dependía ante todo de la gracia recibida por la fe y no de las obras, los sacramentos o las indulgencias que sostenían buena parte del poder de la Iglesia. La Inquisición terminó declarando peligrosas esas ideas.
Este mismo periodo coincidió con la amistad más importante de los últimos años de Miguel Ángel, la que mantuvo con la propia Vittoria Colonna, marquesa viuda y poeta, que lo introdujo en esas discusiones teológicas. Paralelamente, sostenía una relación intensa, admirativa y nunca resuelta del todo con el joven noble romano Tommaso de Cavalieri. En los sonetos que escribió en esos años, Miguel Ángel habla de un hombre que duda, que teme la vejez y que ya no está seguro de que el arte sirva para salvar nada. No hace falta citar esos versos palabra por palabra para entender su tono. Es el de alguien que empieza a sospechar que toda una vida dedicada a esculpir cuerpos perfectos podría no significar nada frente al juicio final. Y esto explica algo que salta a la vista en cuanto lo señalas. Miren a los santos. Ninguno tiene aureola. Miren a los ángeles que tocan las trompetas del Apocalipsis o que arrastran a los justos hacia el cielo. Ninguno tiene alas. Son levantadores de pesos celestiales, cuerpos enormes que suben almas a pura fuerza muscular. A la izquierda, dos hombres salvados suben agarrados con desesperación a un rosario, mientras un ángel tira de ellos hacia arriba con un esfuerzo casi doloroso. El teólogo Giovanni Andrea Giglio escribió en 1564 un tratado completo contra esta escena. Su queja no era que Miguel Ángel negara la gracia divina, era que la había convertido en una operación visible y casi mecánica. El alma no asciende envuelta en luz, necesita que la arrastren, lo invisible se vuelve peso, cuerda y músculo. Para Giglio, esa violencia corporal degradaba el misterio de la salvación. Para un espectador de hoy, en cambio, revela algo más inquietante. Incluso los elegidos parecen incapaces de subir solos. El mismo Giglio enumeró otros errores que consideraba intolerables. Cristo de pie y no sentado en un trono, ángeles sin alas, santos sin aureola, y la presencia de Caronte, un personaje pagano tomado de Dante, remando dentro de una escena cristiana del juicio. Para él, mezclar poesía pagana con teología sagrada era una falta grave. Para Miguel Ángel, aparentemente, era una manera de decir que ni siquiera la mitología antigua quedaba fuera del alcance del juicio final. Ahora bajen la mirada hacia el rincón inferior derecho, donde un juez del inframundo, con orejas de burro y una serpiente enroscada en el cuerpo, decide el destino de los condenados. Durante siglos bastaba con ver la serpiente rodeando sus piernas. Solo después de la restauración de los años 80 y 90, cuando se retiraron capas de hollín acumuladas durante generaciones, apareció el detalle completo. La serpiente muerde directamente los genitales del juez. Ese juez tiene el rostro de una persona real, Biagio da Cesena, el maestro de ceremonias del Papa, que había llamado a la obra un amasijo de indecencias, propio de tabernas y no de una capilla papal. Según la tradición biográfica de Giorgio Vasari, cuando Biagio corrió a quejarse ante el Papa, Pablo III respondió que su jurisdicción no llegaba hasta el infierno. Es uno de los ataques personales más célebres de toda la pintura del Renacimiento y quedó grabado para siempre en la pared más sagrada del Vaticano. Durante un tiempo, algunos autores quisieron reconocer también a un enemigo en la piel vacía de San Bartolomé. El rostro que la sostiene, dijeron, coincidiría con las facciones de Pietro Aretino, el escritor veneciano que había intentado obtener bocetos gratis de Miguel Ángel con cartas aduladoras y que, tras el rechazo, lo atacó públicamente acusándolo de impiedad y de simpatías luteranas. La idea era perfecta para una historia de venganza, el crítico sosteniendo la piel vacía del artista. Pero la cronología la debilita. El ataque más feroz de Aretino llegó en 1545, 4 años después de que el fresco fuera descubierto al público. La hipótesis dice más sobre nuestro deseo de encontrar enemigos ocultos detrás de cada detalle que sobre lo que realmente puede demostrarse en la pared. Detrás de las figuras no queda ni una ciudad, ni un templo, ni una línea de horizonte, solo azul. El fondo está pintado con lapislázuli afgano, un pigmento tan caro en la época que se comparaba con el oro, aplicado sobre yeso ya seco para conservar toda su intensidad. Ese costoso ultramar no construye un cielo reconocible, borra el mundo entero. Cuando comienza el juicio, la arquitectura humana ya no sirve para nada. Volvamos ahora a la piel, porque después de todo esto ya no puede parecer un detalle aislado. La piel pertenece a San Bartolomé por lógica iconográfica. Era el atributo de su martirio, el instrumento con el que se le recuerda. La anomalía está solamente en el rostro. Miguel Ángel respetó la historia del santo, pero sustituyó la identidad de la víctima por la suya propia.
Esa sustitución permaneció prácticamente invisible en la bibliografía publicada durante casi 4 siglos. En 1925, el médico italiano y estudioso aficionado del arte Francesco Lacava publicó por primera vez la identificación del rostro como un autorretrato de Miguel Ángel, comparando sus rasgos con retratos conocidos del artista. Décadas después, el historiador Charles de Tolnay retomó esa lectura, que terminó convirtiéndose en la interpretación dominante entre los especialistas. Hoy, quien visita la capilla y sabe dónde mirar puede distinguir, sin ayuda de ningún instrumento, la nariz rota y los rizos característicos del propio Miguel Ángel colgando sobre el vacío. Durante siglos, miles de ojos pasaron por ese mismo punto sin llegar a esa lectura. La restauración realizada entre 1980 y 1994 cambió también la manera de ver el resto de la escena. Durante generaciones se asumió que Miguel Ángel había elegido un colorido sombrío, casi negro, coherente con un tema tan oscuro como el juicio final. La limpieza demostró lo contrario. Debajo de siglos de hollín acumulado por las velas del altar, aparecieron naranjas, verdes y azules, mucho más intensos de lo que nadie recordaba. El pintor de la muerte y el castigo, resulta, había trabajado con una paleta luminosa. La oscuridad que todos daban por intencional era, en realidad, el resultado del tiempo y del humo, no de la mano del artista. ¿Por qué un hombre reconocido como uno de los artistas más ricos, admirados y poderosos de Europa se dibujaría a sí mismo como un cuerpo vacío, sostenido con indiferencia sobre la boca del infierno? Aquí los historiadores no coinciden. Para unos es un cuerpo abandonado. El alma se desprende de la carne como una serpiente que muda de piel, un símbolo de purificación. Para otros es exactamente lo contrario. No hay liberación en esa imagen, sino el miedo puro de un hombre viejo frente al juicio final, convencido de su propia culpa. Una tercera lectura ve ahí una firma desesperada, la confesión silenciosa de un artista que ya no esperaba ser salvado por su propia obra. Steinberg defendió la primera idea. Bernardine Barnes ha insistido más en la segunda, y ninguna de las dos versiones ha logrado imponerse del todo sobre la otra. Miguel Ángel nunca dejó una nota explicando su elección. Poco antes de morir quemó numerosos dibujos, estudios y cartones. Según Vasari, no quería que nadie viera cuánto trabajo, duda y corrección se escondían detrás de su aparente perfección. La respuesta sobre la piel no desapareció necesariamente en esas llamas, quizá nunca estuvo escrita en ningún papel. Antes de seguir, miren a la Virgen. En los bocetos preparatorios que se conservan, ella extiende los brazos suplicando piedad para la humanidad, en su papel tradicional de intercesora. En la versión final de la pared, algo cambió por completo. Encoge el cuerpo, cruza los brazos sobre el pecho y aparta la mirada de Cristo. El tiempo de pedir clemencia ya terminó. Nadie va a interceder por nadie. Cada persona enfrenta el juicio completamente sola. Esa soledad tuvo consecuencias reales, no solo teológicas. En 1564, poco después de la muerte de Miguel Ángel, comenzó una campaña de censura feroz. Daniele da Volterra, apodado desde entonces el pintor de calzones, recibió la orden de cubrir con telas decenas de figuras desnudas. Pero el caso más severo no fue simple pintura sobre pintura. El grupo de Santa Catalina de Alejandría y San Blas fue reescrito por completo. Parte del enlucido original fue eliminado del muro porque la copia que se conserva de Marcello Venusti, hecha en 1549, muestra que originalmente Catalina aparecía desnuda e inclinada, con Blas justo detrás de ella, en una postura que los críticos de la época consideraron una imitación descarada de un encuentro íntimo dentro del paraíso. La censura no añadió simplemente tela sobre los cuerpos. Destruyó una parte irrepetible de la pintura original de Miguel Ángel y solo la copia de Venusti conserva memoria de cómo era antes. El propio Papa Pablo IV, antes cardenal de la Inquisición, odiaba tanto la obra que llegó a planear destruirla por completo. Solo su muerte, en 1559, salvó el mural entero. La Sixtina no es una capilla cualquiera. Ahí se celebran los cónclaves, las votaciones cerradas donde los cardenales eligen a un nuevo papa. Colocar el juicio final justo detrás del altar significaba que cada vez que un cardenal votaba, lo hacía bajo la mirada directa de un Cristo dispuesto a condenar incluso a la más alta jerarquía de la Iglesia. Entre los condenados hay una figura cayendo de cabeza, con 2 llaves enormes y una bolsa repleta colgando de su capa. La bolsa de dinero identifica su pecado como avaricia. Las 2 llaves han llevado a algunos intérpretes a ver una alusión más incómoda.
no solo a la riqueza, sino al poder eclesiástico convertido en propiedad personal. Después de todo esto, la piel vacía de San Bartolomé ya no se sostiene sola. Une el miedo de un hombre frente a la vejez y el juicio, un entorno reformista que empujaba a pensar la salvación de otra manera, un enemigo convertido en juez del infierno, una hipótesis de venganza que la cronología termina desmintiendo, una virgen que ya no intercede, y una censura capaz de arrancar del muro lo que el artista había pintado con sus propias manos. Hay algo que ninguna interpretación puede borrar. Miguel Ángel eligió colocar su propio rostro, deformado y sin huesos, en un cuerpo que ya no existe, colgado entre el cielo y el infierno, en la pared más importante de la Iglesia Católica. Puede que fuera una plegaria disfrazada de autorretrato. Puede que fuera el miedo más honesto que un genio del Renacimiento se atrevió a afirmar. Puede que fuera las dos cosas al mismo tiempo. Hoy esa imagen sigue ahí, en una de las paredes más visitadas del mundo, mientras miles de personas pasan cada día frente a ella sin detenerse en ese detalle diminuto, sostenido con desprecio por otra mano, casi perdido entre 300 figuras que giran alrededor de un Cristo furioso. ¿Qué creen que temía más Miguel Ángel? ¿El infierno? ¿El juicio de la Iglesia? ¿O descubrir que ni siquiera su propio arte podía salvarlo?